la reunión nacional, como siempre, con el espacio clínico, pensando en común, hoy a cargo de Fernando Lacasa Saludos, que nos va a presentar Grupo de Adolescentes con Historia de Trauma. Fernando Lacasa es psicólogo clínico, especialista y doctor en psicología por la Universidad Autónoma de Barcelona, es profesor asociado de psicología de la Universidad de Barcelona y socio fundador del International Attachment Network de España y miembro de la Sociedad Catalana de Psicoterapia Psicoanalítica y de la AEN. Es autor de trabajos sobre apego y psicopatología en la adolescencia, grupos, trauma y exposición a la violencia intrafamiliar. Desde hace ya más de 30 años trabaja en el Servicio de Psiquiatría y Psicología del Hospital Sant Jan de Déu de Barcelona, donde es jefe clínico de los centros de salud mental y hospitales de día de los sectores de Cornellá, Vilanova y Vilafranca del Penedès. Bueno, pues os dejo con Fernando. Muchísimas gracias por tu participación, por colaborar con la sección y por presentarnos este espacio que va a versar hoy sobre el grupo de adolescentes con historia de trauma. Adelante, Fernando, muchas gracias. Gracias, Ángela. Bueno, presentaré este grupo que lo presenté también en el Congreso de AEN, pero aunque ahí no dio tiempo de explicar bien la materia clínica, digamos, las sesiones, y hoy voy a pasar muy por encima de toda la parte introductoria para centrarme más en las propias sesiones, ¿no? La idea es poder explicar o poder acercaros 2 sesiones, y luego hice una consulta sobre esta presentación en nuestro propio grupo de la AEN de Cataluña y les planteé, y ahí lo que me dijeron que también sería interesante quizá para el grupo presentar el proyecto de investigación sujeto a este grupo, pero bueno, esto si nos da tiempo luego lo explicaríamos. O sea que habría 2 partes, la primera parte de exposición, luego me gustaría, pues, si os parece bien, pues debatir un poco, y luego, si queréis, os presentaría un proyecto de investigación del que forma parte este grupo, que es un ensayo clínico sin medicamentos y que es un ensayo con cierta complejidad y que puede ser interesante porque ya hay primeros resultados. Bueno, muy sucintamente una parte introductoria, solamente la vinculación del apego y el grupo, el porqué de este enfoque, digamos, y plantear el concepto de apego grupal, ¿no? Que es un concepto que ya planteó Bowlby, aunque no lo desarrolló, porque Bowlby sobre todo habló del apego en la relación de cuidados, pero ya en un momento determinado dice que en condiciones habituales el niño, a medida que va creciendo, necesita establecer relaciones grupales, ¿no? Y estos grupos pueden ser un grupo escolar, universitario, etcétera, ¿no? El apego es un sistema de regulación diádico. El cuidador, en general la madre, regula los estados emocionales del niño a través de la relación de apego. Y esto se internaliza como el sistema de regulación emocional interno principal de la persona, ¿no? También plantea Bowlby que de pequeño los niños buscan compañero de juego, es decir, una relación distinta a la de apego cuando está de buen humor y está seguro de que su madre está accesible. Sin embargo, en la adolescencia ya el grupo toma otra función, o los iguales en general toman otra función, ¿no? La tarea principal del adolescente es ganar en autonomía y por tanto esto implica un equilibrio entre las relaciones familiares y las relaciones con los iguales. Él se ve llevado a tomar distancia de los padres por este empuje evolutivo, por este momento evolutivo, y entonces los amigos y el grupo de iguales pueden llegar a asumir las funciones de apego. Las funciones de apego, según se describen clásicamente por Ainsworth, son la búsqueda de proximidad, la búsqueda de refugio seguro y la ansiedad de separación, ¿no? Son las 3 características que definen a la figura de apego. El grupo en la adolescencia es el escenario ideal para experimentar la autonomía. Y
puede llegar a funcionar como una figura de apego subsidiaria, sobre todo en esta edad. Si no establecen una relación de apego, grupal en la adolescencia, la salud mental corre peligro. Y esto lo hemos visto de forma muy clara con la pandemia. Es decir, con la pandemia en que los chicos y las chicas se han dificultado en la relación con los iguales, pues ha generado cantidad de problemas, no solamente de socialización, sino de salud mental. Es decir, yo tengo la opinión de que en la adolescencia es una ventana de oportunidad en la relación con los iguales y con los grupos. Y si esto no se produce, como no se ha producido, por ejemplo, se ha visto dificultado en la pandemia, tiene consecuencias para el desarrollo, consecuencias psicopatológicas. No hay otra etapa de la vida en que los iguales son tan importantes como la adolescencia. Esa es una opinión personal. El grupo cohesionado funciona como una base segura en muchos aspectos. Los adolescentes se sienten protegidos por el grupo. Es un refugio donde pueden explicar sus problemas y aceptar la ayuda de los demás. Es un espacio de ensayo también de los modos de relación y los patrones de apego primarios que están pues, internalizados por las relaciones familiares y de apertura a otros nuevos, ¿no? El adolescente se relacionará con los demás según los patrones relacionales que ha internalizado en su infancia, pero también es el momento de experimentar otros modos de relación y de probar su validez. Clásicamente, los objetivos de los grupos psicoterapéuticos en la adolescencia son estos: mejorar la tolerancia a los propios sentimientos, mejorar la capacidad de autorregularse y corregularse dentro del grupo, aumentar la resiliencia, tanto en situaciones estresantes dentro del grupo como fuera del grupo, y también se añade a este objetivo uno más reciente, que es favorecer la mentalización. Bueno, reciente por la formulación, porque la mentalización es una formulación nueva de conceptos psicoanalíticos de toda la vida. Bueno, favorecer la mentalización al experimentar las diferentes mentes en torno a un mismo tema y tolerar esas diferencias, que esto es una experiencia continua en los grupos. Bueno, un cierto paralelismo, digamos, entre los conceptos, algunas funciones del apego, la base segura, la exploración, la revisión de los modelos internos operantes y la función reflexiva, con ciertas funciones que se dan también en el grupo de adolescentes, ¿no? El terapeuta contribuye a la base segura, bueno, el concepto de tolerancia de Fowles, la actitud receptiva y sensible también que Pawlowski plantea para el terapeuta, pero el grupo de iguales también tiene funciones de base segura. La exploración, que es otra función imprescindible desde el punto de vista evolutivo, se ve también favorecida, como decíamos hace un momento, en el grupo de iguales, porque es un lugar donde el adolescente explora su autonomía. Y la revisión de los modelos internos operantes. Los modelos internos operantes son las representaciones mentales de apego, es decir, las representaciones mentales de sí mismo, del otro y de la relación. Y en el grupo pues también se despliegan estos patrones de relación que corresponden a las representaciones mentales del sujeto. Y la función reflexiva, como hemos dicho hace un momento, pues también está funcionando en el grupo. ¿Qué tipo de grupo voy a presentar? Voy a presentar un tipo de grupo que está manualizado, cuyo manual lo escribimos ya hace, yo creo que 7 años a la hora. Los colegas del centro de salud donde yo trabajo, y planteamos este manual de tratamiento para tratar específicamente a niños y adolescentes que habían tenido experiencias de trauma. ¿Por qué? Pues porque nosotros encontramos que 1 de cada 5 pacientes, niños y adolescentes que vemos en el CESMIG, en nuestro CESMIG y en todos los CESMIG de Cataluña, estas son investigaciones externas, pues han sido testigos de violencia física reciente entre sus padres. Entonces pensamos que no solamente había que identificar esta experiencia, sino también tratar de incorporarla al tratamiento. Y pensamos que el grupo podía ser una buena oportunidad para tratar las consecuencias psicopatológicas de la experiencia de trauma.
Hay que decir que el grupo no es para reexperimentar o para hablar de las experiencias de violencia en casa, no es para eso. Esto hay que decirlo porque no es un grupo de desensibilización sistemática, no tiene nada que ver con un enfoque cognitivo-conductual. Los 3 bloques del TREI, que es el tratamiento de regulación emocional e interpersonal, que es como se llama este modelo de tratamiento, es un tratamiento en 12 sesiones y tiene, digamos, estas 12 sesiones recorren estos 3 temas, 4 sesiones centradas en reconocimiento de las emociones en sí mismo y en los demás, psicoeducación sobre el trauma, 4 manejar las emociones de diversas situaciones y 4 relacionarse bien con los demás, reciprocidad y recuperar la autoconfianza. El manual prevé un guión de tratamiento que se adapta a terapeutas con más experiencia y con menos experiencia. Es decir, los terapeutas con más experiencia toman el manual como una guía, pero se da total libertad para manejar las sesiones, eso sí, en torno a algunos temas, que son estos 3 áreas que planteamos, que tienen que ver con las dificultades que presentan estos chicos, ¿no? y estos adolescentes. Por tanto, el manejo más libre o más siguiendo el guión depende de la experiencia del terapeuta. El grupo que voy a presentar es un grupo de adolescentes en que participaron 9 adolescentes, 5 chicas y 4 chicos. Fueron 12 sesiones semanales, que fueron este mismo año, entre febrero y mayo. La asistencia fue bastante alta, es decir, el 85% de los participantes participaron en todas las sesiones, y 5 de ellos asistieron a las 12 sesiones. La edad media es de 14 años, hay 4 de 13, 2 de 14, 1 de 15 y 2 de 16 años. Y había 2 coterapeutas, una compañera y yo mismo. Todos los chicos y las chicas que se incluyeron formaban parte de nuestro programa de atención a los chicos y chicas testigos de violencia doméstica, y todos han sido testigos de violencia doméstica y maltrato directo. Bueno, en el 60%, además de estar expuestos a violencia doméstica, han sido maltratados directamente. Pero una condición del tratamiento es que esto ya no se produzca en la actualidad. Es decir, cuando hay una situación de violencia doméstica actual, primero se aborda la situación de violencia, es decir, funcionamos coordinadamente con otros servicios de atención a la dona, de adultos, etc. Entonces, el programa, cuando la situación familiar está reasegurada, pues entonces empieza el tratamiento. Porque si no, no se puede trabajar, digamos, cuando hay una... Y además es contraproducente, trabajar psicoterapéuticamente cuando hay una situación real de violencia. Bueno, el CI medio y no hay patología psicótica. Los diagnósticos son estos: un trastorno depresivo, 4 de ansiedad, 3 de conducta y un TOC. Voy a plantear o hablar de 2 sesiones, la sesión 9 y la sesión 10, que son de esta última parte me pregunta, son 12 sesiones, una por semana. No 12 sesiones semanales, perdón. Sí, es verdad, quizá no sé si lo he dicho mal. Bueno, son 12 sesiones, no quiere decir semanales, quiere decir una por semana, ¿eh? Sí, quizá me comenta Enrique que no lo he explicado bien. Bueno, cualquier momento podemos parar y me preguntáis, ¿eh? Yo si no voy a explicar las sesiones. Bueno, a esta sesión vienen todos, es una sesión después de Semana Santa, empiezan hablando de cómo han ido las vacaciones y bueno, plantean lo mismo de siempre, pero sin instituto. Es decir, no hay muy buena
percepción de que el tiempo sea distinto. Esto también es una situación que muchas veces ocurre, que las personas sometidas a trauma pierden un poco el sentido temporal, digamos, y no se distingue mucho. Pues bueno, los acontecimientos todos ocurren dentro de una percepción uniforme, no hay nada. A veces cuesta distinguir, digamos, las cosas que ocurren de un día para otro y se pierde la percepción temporal, ¿no? Entonces planteamos que esta es una sesión donde vamos a hacer teatro, es decir, vamos a hacer unos role-playing, ¿no? Planteamos hacer unos role-plays y entonces M, que es una adolescente que tiene cierto protagonismo en el grupo, es una chica pues de un aspecto fuerte, es grande y bueno, pues eso impone, digamos, un poco a los demás, digamos, también, y en su propio grupo. Y siempre tiene una actitud, primero, que ya es muy cuestionadora de las cosas que se plantean, pues, en ciertos rasgos oposicionistas. Dice, eso es teatro y suena a falso, ¿no? Bueno, la terapeuta colega dice, bueno, se trata de aprender a gestionar situaciones de manera que te hieran menos, ¿no? Explicamos un poco cuál es la finalidad de hacer un roleplay, de hacer este teatro, digamos, ¿no? La dramatización, pues como sabéis, es una manera también de introducir una situación lúdica, de juego, que permite pues tratar situaciones que han ocurrido o situaciones planteadas por los participantes, de forma que, bueno, se desdramatiza y por tanto son situaciones semejantes a las reales, pero al convertirlas en representación, pues pierden la fuerza dramática o de ansiedad que tienen, y además son reconocibles, es decir, que guardan relación con la situación original, ¿no? En realidad es muy parecido, digamos, una situación dramática a lo que sería el juego en un niño, salvando las distancias, ¿no? En este sentido, sobre todo a la relación de juego con un adulto. Entonces, la sesión anterior trabajamos sobre una ficha que se llamaba tres problemas en los que ellos han escrito pues tres situaciones que les han ocurrido de cierta conflictividad. Una conflictividad con el maestro, una con el padre y otra entre dos adolescentes. No se tratan situaciones de violencia, es decir, no planteamos que escriban o que hablen, como decía antes, de la violencia vivida, sino que se enfocan situaciones de un conflicto que se pueda tratar. Es decir, la idea es poder manejarse con conflictos de baja intensidad y poder hablar de ellos, no conflictos y situaciones muy angustiantes. Entonces, una situación que se elige para representar es tu profesor te pide los deberes y tú no los has hecho. Entonces, bueno, hay una situación que dice, bueno, te toca a ti, entonces me plantean que yo participe, digo, bueno, pues yo hago de alumno, y dice, no, tú haces de profe, ¿no? Me eligen a mí para que yo haga de profe, y me vuelve a decir, bueno, esto es poco creíble, ¿no? Esta critica la situación. Digo, bueno, planteamos, no tiene por qué ser creíble, es una situación de teatro que vamos a representar, y ella sigue criticando y dice, no, es falso. Bueno, pues es un entrenamiento, ¿no? La palabra entrenamiento pues permite un poco plantearlo. Ella sigue diciendo, bueno, tengo sueño. La otra compañera entonces hace un poco de broma y dice, mira, ¿sabes qué hace bien para despertarte? Y hace unos gestos así, hace así, así. Entonces esto le resulta divertido. Dice, si haces así, te despiertas. Entonces todos se ponen a hacer así y a despertarse. Bueno, hay una situación, digamos, de relajo. Entonces se desarrolla una escena en que un profesor exigente, que represento yo, pide los deberes a un alumno y no los ha hecho. Entonces no los ha hecho porque dice que tuvo que acompañar a su hermana al hospital. Y luego además tuvo que hacerse cargo de la cena, preparar los medicamentos, etc. Entonces explica una serie de cosas y cuidar de ella. Y entonces no pudo hacer los deberes. El profesor dice, bueno, sí, eres buena persona, pero
pero no has hecho los deberes, o no se plantea esa situación. Ya hay que decir que ya elegir esta situación, o sea, el chico está planteando una situación que es frecuente en estas familias, que son los chicos cuidan de los demás. Hay inversión de roles con frecuencia. Entonces, esto que presenta, no puedo hacer los deberes porque tuve que acompañar a la hermana, etcétera, etcétera. Es una situación inventada, pero es muy frecuente en este tipo de familias donde los chicos y las chicas cuidan a veces de padres con problemas de salud mental o se hacen cargo de hermanos menores. Bueno, se representa esa situación y luego se representa una segunda situación. Aquí a la derecha está la ficha, donde es la ficha de los 3 problemas que han hecho en la sesión anterior y donde cada uno explica, pues eso, algo que haya ocurrido, o sea, tu padre grita por algo que no has hecho y bueno, pues le digo primero, es decir, se plantean situaciones y ellos tienen que poner ahí cómo se resuelve. La segunda situación es tu mejor amigo te toma prestado un libro y no te lo devuelve. Y aquí ya se plantea un conflicto entre iguales, ¿no? Y se representa esta situación. Otra es una chica, no, son 2 chicos en esta ocasión. Representan. Dice, ¿dónde están mis libros? Dice, los tengo en casa. Y pues devuélvemelos, no los he leído, o sea, esto es más largo, lo he subido aquí. Pues no los tengo en casa, pues devuélvemelos, no los he terminado. Entonces se ponen a discutir entre ellos, entonces uno dice, bueno, hacemos una cosa, tú me das algo y cuando me lo devuelvas mis libros yo te lo doy, ¿no? Es decir, el que ha prestado los libros le pide al otro que le dé algo para tener el algo y poder negociar. Dice, ¿y por qué te debe dar algo? Dice, porque así estamos iguales, 1 por 1. El otro se burla y dice, bueno, y 2 por 2. Quiero mis libros, por favor. Bueno, no me los he acabado de leer. ¿Y cómo sé yo que si tú me das una cosa, me la devuelves luego? Si yo te doy una cosa, tú me la devuelves luego. Yo te la doy. Entonces, bueno, lo dudo, pero aún así te lo doy. Toma. Entonces, esa es una situación que se representa. Pero aquí lo interesante es que hay una chica que dice, bueno, pero estos son amigos, ¿no? Y dice, sí, es mi mejor amigo. Y otra le dice, bueno, si es tu mejor amiga y se queda el libro, me da igual. Si tiene confianza, me da igual, como si te lo devuelve dentro de un año. Por tanto, aquí se plantea una reflexión. Después de cada role-playing hay una reflexión del grupo. Entonces aquí se plantea esta cuestión de la amistad, que es un tema muy importante. Bueno, ¿en qué consiste la amistad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando hay un conflicto entre 2 amigos, ¿no? Es decir, la amistad se resiente o hay algo que está por encima del conflicto. Aquí lo que ocurre, lo que se plantea es que, bueno, como son amigos, al final el otro le ha devuelto el libro. Pero si no, pues no se lo habría devuelto, ¿no? Pero sobre todo es el valor de la amistad. ¿Qué pasa con la amistad, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay 2 amigos y hay un conflicto entre 2 amigos? Y aquí el grupo reflexiona y habla sobre ello. Entonces M ya entra, ¿no? Esta chica, digamos que al principio no quería participar, entra y dice, a mí me molestaría ni que fuera amiga, tía. Si te lo dejo, el libro lo cuidas. Yo tengo una amiga que nos dejamos la ropa y eso, y yo se la cuido y ella me la cuida y no hay problema. Entonces planteo, digo, oye, ¿por qué no hacemos esto de tu amiga, ¿no? Poco a poco, aquí ahora sí aparece una situación personal. Lo otro han sido situaciones planteadas por los terapeutas y aquí ahora aparece la oportunidad de representar algo que ellos proponen. Y esto es bastante frecuente. Es decir, se empieza por algo más estructurado propuesto y luego aparecen dinámicas propias. Bueno, entonces se plantea que C, ahora son 2 chicas, le deja una sudadera a M, que es esta que no quería teatro. Y C se la pide, pero la ropa que le va a devolver está rota y sucia y C se queja de cómo se la devuelve. Entonces M le dice, pues está sucia, pues la limpias y la lavas. Porque le dice,
oye, devuélveme, está sucia y roba, ¿no? M le dice, pues la limpias tú y la lavas. Dice, hombre, ya te la he dejado con confianza y que me la devuelvas así no me hace mucha gracia. Pues si no te hace gracia, que te cuenten un chiste, ¿no? Adopta una actitud así bastante despectiva. Pues entonces le dice C, pues me das el dinero porque me ha costado cara esa sudadera. Pues no te puedo dar dinero porque estoy pobre, le responde la otra, ¿no? Ya en un tono desafiante. Pues mira, es una sudadera tuya, le propone. A mí me ha costado dinero y me gusta mucho, ahora que me la destroces, ya te he dado la solución, la limpias y la coses. Entonces llega una situación de no, bueno, de que no hay soluciones, hay un enfrentamiento sin solución. Entonces el terapeuta le dice, bueno, quizá le puedes decir cómo te sientes con eso, ¿no? Cómo te sientes tú, que tu amiga te está diciendo estas cosas. Pero C se queda callada, no puede decir nada, no sabe qué decir, ¿no? Y entonces yo le propongo hacer de yo auxiliar y le digo a M, ¿y cómo te sentirías tú si fuera al revés? Pues ya te he dicho que si te sientes mal, vas y miras chistes. Le hubiera quitado la suya. Pues no, pues yo le hubiera quitado la suya. Y dice, yo empezaría a insultarte y yo te pegaría entonces. Bueno, llega una situación en la que se cobra cierto dramatismo y entonces, no, bueno, no te pegaría, rectifico. Yo le quitaría una sudadera a ella. Si fuera de, no le hablaría en la vida. Y empezaría a joderla todas las amistades. Sí, las amistades. Es decir, empiezan ya ha llegado a un punto de tensión, pero aquí ya se rebaja de la violencia al insulto. Ya hay una cierta disminución del dramatismo. Sí, de malas, ya está. Le tiro la sudadera por la cara y le digo, métete la sudadera por el culo. Entonces interviene otra chica que dice, qué satisfactorio, ¿no? Entonces todos se ríen y hay un momento aquí pues de relajamiento, ¿no? Es decir, la situación de tensión, aparece la broma y todos se ríen. Entonces aquí, bueno, se para ya, gracias a esta solución, digamos, del humor, hay un espacio de reflexión. Entonces M, que es la chica esta, pues más oposicionista, dice, hay veces que cuando una amiga te responde mal, tú recapacitas y quieres solucionarlo, pero ya es tarde. Dice, ya es tarde, entonces, aunque te arrepientas, pues ya no tiene solución, ¿no? Pero otra persona dice, bueno, pero ¿por qué responde de esta manera? A lo mejor es que tiene problemas. Pues aparece una posibilidad de otra lectura distinta, ¿no? Bueno, si está respondiendo así entre dos amigas, a lo mejor es que ella tiene problemas por dentro, o sea, tiene problemas que le hacen que responda de esta manera. Hay un intento de comprensión de los motivos de esa conducta. Y aparece otra idea nueva, que es el perdón. Bueno, dice, sí, si es una sudadera que para ti significa mucho, cuesta más perdonar a esa persona. Entonces, el grupo empieza a hablar de estas cuestiones, ¿no? De la posibilidad de que esa conducta de esa chica tan violenta pues sea porque tiene algún tipo de problemas, que a lo mejor en las amigas sí que le pueden ayudar, y esta idea de perdón, ¿no? Y entonces la idea de perdón es interesante, ¿no? Porque es una idea que se incorpora a una relación de amistad y en que hay la posibilidad, digamos, de superar un conflicto que inicialmente parece que no se puede superar. Hay que decir que esta situación propuesta corresponde bastante a las dificultades de estas chicas, ¿no? En que hay rápidamente, pues en las personas maltratadas, un enfrentamiento y hay poca posibilidad de diálogo y enseguida aparece la violencia de forma verbal, ¿no? Aquí se produce una escalada, nada, en un 0, es decir, esta es un momento en que si hay una escalada importante. Así como en el tema de los libros, los chicos, el conflicto se maneja en un tono de más humor, ¿no? Aquí hay una situación, hasta el planteamiento incluso de pegar, muy rápida y que rápidamente se escala también en el momento de violencia, ¿no? Por tanto,
parece interesante que el grupo pueda llegar a reflexionar sobre estas ideas de la amistad, de cuál es el valor de la amistad, hasta qué punto la amistad aguanta el conflicto, qué puede haber detrás de la violencia, si puede haber problemas que tiene una persona, o incluso la idea del perdón. Bueno, quizá algún comentario sobre esto, aunque ya los he dicho. A ver. En la primera viñeta aparece características de apego seguro, es decir, se mantienen las diferencias y se afirman las posiciones individuales sin amenazas, ¿no? Como si hubiera un círculo de seguridad. Ese círculo de seguridad es la amistad. Es decir, las relaciones de apego seguro, tanto familiares como de cualquier tipo, funcionan dentro de un círculo de seguridad. Es decir, el conflicto, aun cuando puede estallar el conflicto, siempre hay uno u otro y no siempre son el más mayor. Puede ser incluso que un hijo desescale en un momento determinado, ¿no? Llega a un punto en que se desescala y se vuelve la calma. Y si se rompe la situación porque se discuten y cada uno se va por un lado, rápidamente se trata de restituir uno u otro, ¿no? Y esta es una característica del apego seguro que yo tengo muy presente, por ejemplo, en los grupos. Es decir, que aun cuando hay un conflicto hay un intento de restitución. Y esto en estos grupos es importante porque son adolescentes que vienen en familias donde ha habido violencia y algunos son maltratados físicamente. No ocurre lo mismo en la segunda viñeta, como ya hemos comentado, ¿no? Y ahí hay una discusión que llega a un lugar sin salida. Entonces, la representación ayuda a encontrar una salida. Ahí ha sido el humor, pero luego ha sido la reflexión, ¿no? Bueno, luego el hecho de dramatizar un como si en estos adolescentes ayuda a mentalizar, ¿no? Es decir, bueno, esta especie de psicodrama podría dar lugar a trabajar muchos temas, digamos, ¿no? Podría plantearse qué es la confianza y cómo validarla. Bueno, este tema de la confianza aparece en la sesión posterior y es un tema también que nosotros enfocamos, si no aparece indirectamente como aparece en el propio grupo, lo enfocamos directamente, ¿no? El tema de la confianza. Discutir en vez de pelear, pensar más allá de la conducta, bueno, ya lo hemos comentado. Luego la sesión siguiente, si os parece, presento estas dos sesiones y luego comentamos. La sesión siguiente se plantea varias cosas, pero los derechos personales básicos. Planteamos una discusión abierta o un tema que cada uno va leyendo a tour de rol unos derechos y luego también los deberes, ¿no? Pero aquí planteo la parte de los derechos. De hecho, nos quedamos en esta sesión con los derechos, porque fue bastante interesante. Los derechos personales básicos, es decir, son chicos que no tienen derechos, digamos, ¿no? Es decir, que en su experiencia no se sienten poseedores de su propia voz, ¿no? Y es importante, sobre todo en la adolescencia, también en los niños, poder darse cuenta de que hay otras formas de funcionamiento que las de su casa, porque muchas veces la violencia se normaliza y se normaliza y se piensa que tienden a pensar que todo el mundo funciona así, ¿no? Que todas las familias funcionan así, ¿no? Y hay una superadaptación a esta situación que conviene, digamos, poner un poco en solfa. Y en esta sesión se plantea de esta manera, ¿no? Tengo derecho a expresar los propios sentimientos, tanto positivos como negativos. Y esto es importante, ¿no? La libertad, ¿no? El darse esa libertad. M, que es la misma de la sesión anterior, dice, bueno, si explicas algún sentimiento negativo te dice que estás victimizando, eres una víctima.
Si te expresas, te estás victimizando o dices las cosas para quedar bien. Yo estoy diciendo lo que siento. Hay gente que no expresa lo que piensa por miedo a que la rechacen. Por lo menos a mí me ha pasado. Es decir, le tapan la boca, ¿no? Es decir, hay poca capacidad en las familias de escuchar a los chicos y enseguida te dicen que estás victimizando. Es decir, hay poca tolerancia a los sentimientos negativos, a las quejas, a los conflictos, ¿no? Y no se escucha. Entonces es importante que sientan que ellos tienen ese derecho. Y el terapeuta, yo le pregunto, ¿qué te ha pasado? Dice, por ejemplo, cuando yo hablo con mi madre me entiende, pero después salta mi padrastro diciendo que soy una víctima, que tengo la vida fácil, que me lo estoy inventando, ¿no? Y un chico dice, siempre pasa eso, siempre habrá alguien que no entenderá la situación y te llama víctima y tú solo estás explicando lo que te pasa realmente en tu cabeza. Pero como ellos no han pasado por tu situación, pues te acusan de víctima. Y el terapeuta le pregunta, ¿y qué pasa cuando uno no puede expresar lo negativo? ¿Qué pasa? Dice, este chico, dice, pues que se te queda todo dentro de la cabeza y habrá un día que explotará y muy fuerte. Y esto es así. Muchos, sobre todo los más pequeños, es muy evidente cómo presentan explosiones de ira aparentemente inmotivadas y muy fuertes, a veces en los niños pequeños. Corresponde a estos sentimientos de impotencia tan fuertes que pasan en estas situaciones de violencia familiar, donde ellos aguantan, no pueden expresar, están aislados porque tampoco se atreven a comunicarlo con nadie y lo manifiestan muchas veces a través de estas explosiones. Y una chica le responde, y tú te jodes solo, ¿no? Y te jodes tú sola. Y bueno, el terapeuta entonces introduce esta situación, lo quiere llevar al grupo. Bueno, y entre vosotros escucháis los sentimientos negativos de vuestros amigos. Y M dice, bueno, a mí me gusta escuchar la parte buena y la parte mala, no solamente la parte buena. Es decir, ella trata de que con sus amigas ser distinta. Y otra dice, y también a una también le gusta ayudar. Y M, y todo es así, tú me ayudas y yo te ayudo, ¿no? Aquí ya se plantea una situación distinta, ¿no? Entre ellos dicen sí podemos hablar de nuestros... Son las 10:50, vale. Vale, bueno, pues vamos adelantando. Derecho a pedir ayuda al final, esto es el final de la sesión y ya terminamos. Se lee derecho a pedir ayuda y apoyo y la otra terapeuta dice, esto tiene que ver con la confianza. ¿Qué es la confianza? Pues que una persona te escucha lo suficiente como para contarle cosas y que las guarde, etcétera, ¿no? Poder contarle a alguien algo que te duele a una persona y que sepas que no la va a usar para hacerte daño. Bueno, ¿y a vosotros os ha pasado que penséis que alguien era de confianza y luego habéis visto que no? ¿Qué pasa con la confianza? ¿Por qué se plantea el tema de la confianza? Y pienso que es muy importante. Porque estos chicos, como es lógico, y estas chicas desconfían de todo el mundo. En su experiencia de violencia, la desconfianza es adaptativa. Es decir, ellos en su experiencia tienen que desconfiar porque si confían, pues lo que reciben a cambio les duele mucho más. Entonces la desconfianza es adaptativa. En un momento determinado, ellos van con desconfianza a todas las relaciones y es importante que puedan reflexionar acerca de quién merece la confianza y quién no merece la confianza, ¿no? Que pueda haber una apertura en ese sentido. Bueno, hay otras personas en las que puedes confiar y cómo se eligen estas personas de confianza, ¿no? Esta es una cuestión importante. No tiene siempre que ser con papá. En algún momento, no sé, a veces, dice una chica, la familia no va bien y tus amistades siempre tienes que tener un refugio. Cuando me demuestra que quieren ayudarme, que siempre van a estar ahí. Esta es otra característica del apego, ¿no?
la disponibilidad, que sabes que alguien, pase lo que pase, siempre va a estar ahí. A mí me pasa entonces, un chico cuenta que en realidad él está muy aislado, lleva 2 años y no habla con nadie, no confía en nadie. Dice, porque no veo que nadie tenga el mínimo parecido a mí, creo que pueda ser amigo mío y que pueda confiar en él. Entonces, una chica le dice, bueno, eso de que sea igual para confiar, yo tengo amigas que no tienen nada que ver conmigo y que no se parecen en nada, pero puedo confiar en ellas. Entonces, bueno, aquí aparece esta discusión interesante de si para confiar ha de ser alguien igual que tú. Al final, si no confías, te quedas solo. Cuando tienes un chasco de esos, te cierras y te quedas solo. Y bueno, le dice la chica, a veces, a veces es bueno estar solo. A mí muchas veces me gusta estar solo. A veces la soledad es buena. Una cosa es estar solo, dice una chica, la otra chica, y otra cosa es sentirte sola. Bueno, acaba la sesión, dice, ¿alguien quiere comentar alguna cosa de hoy? Dice M, que es esta que estaba más negativa, dice, a mí me ha gustado bastante, me ha parecido entretenida y he desconectado, dice que es lo más importante. Vale. Bueno, pues un poco, yo creo ahora, lo vamos a dejar aquí. Si luego queréis que os cuente, yo que no creo que no da tiempo, pero os plantearía este ensayo clínico sin medicamentos, en que hay un grupo experimental y un grupo control, y que llevamos 3 años reuniendo muestra, ¿vale? Pero de momento lo dejamos aquí. Gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Qué importante y qué interesante este trabajo. Pues abrimos un diálogo entre todos, ¿m? Para que comentemos lo que nos ha ido sugiriendo, pensamientos. Os doy la palabra. Mientras que vais pensando, yo me quedé con algo de esto que relatas en la sesión 10, donde van surgiendo comentarios en relación con el apego, de la confianza, de la disponibilidad. Me parece muy, muy bonito esta expresión que hace C, que dice que siempre tienes que tener un refugio, ¿no? Y me hizo pensar si el grupo podría estar representando en ese momento con la escucha de estas dificultades de la confianza, esa posibilidad, ¿no? de tener a un grupo de personas disponibles que te escuchan y que está representando para esa chica un refugio. Me ha parecido muy bonito esta expresión. Claro, una de las cosas sorprendentes en un grupo breve, como es este de 12 sesiones, parecería que no hay tiempo suficiente para que se desarrolle un proceso, para que se desarrolle una confianza, pero no es así. Es decir, rápidamente entre los adolescentes se establece esa confianza y desde luego se conocen todos, quedan muchos de ellos después y se genera esa sensación de seguridad, de un lugar donde se pueden hablar de las dificultades, ¿no? Nosotros, de todas maneras, regulamos bastante las cosas que cuentan, es decir, si entran en hablar del maltrato de casa, hay una consigna y es que esto no es el lugar para hablarlo. O sea, ha sido los conflictos con los iguales. Entonces, si hay una situación de maltrato que ha ocurrido, decimos, mira, esto quizá mejor lo hablas a nivel individual con tu terapeuta y al final del grupo, pues buscamos una hora para que hable con el terapeuta. Pero es verdad, el grupo se percibe como un lugar seguro. Ellos cuentan sus conflictos, por ejemplo, M cuenta los conflictos que tiene con su madre y con su padrastro, ¿no? Y los demás lo escuchan y además intentamos que todos participen, pero esta sensación sí que se da, ¿no? Sí que se desarrolla este sentimiento de un lugar donde se puede expresar lo que uno siente y donde siente que es un lugar seguro, ¿no? Estás planteando todo este capítulo de las cualidades, habilidades que tienen que ver con la formación y con la experiencia del terapeuta en este grupo que nos comentas para regular, ¿no? Esto me parece importantísimo,
porque no parece fácil en principio poder regular esto por la cantidad de intervenciones que pueden surgir en relación con esto. Mencionas esta posibilidad de poner este límite, ¿no? ¿Alguna cosa más aparte de poner este límite de esto es individual? Bueno, cuando aparece un conflicto, que es un conflicto entre iguales, pues sí que son momentos interesantes para poder trabajar entre ellos, ¿no? Lo que reservamos para lo individual son los temas de trauma y los temas de violencia familiar, ¿no? Pero las otras cuestiones que se plantean son iguales. No O sea, se que lo que produce surge en el tampoco grupo, una desregulación. si lo trabajáis en el grupo. ¿Perdón? Que lo que surge entre ellos, de conflictos Sí, entre ellos, si lo trabajáis en el grupo. sí lo trabajamos en el grupo, sí. Sí, sí. De acuerdo. Había levantado la mano Alberto Albéniz Yo también, y Enrique Ger también. pero Sí, estaba Alberto primero. Vale, pues se me oye, ¿no? Sí, Sí, sí. muy bien. Bien. Que es un grupo muy bonito, Fernando. Pero dices que hay una relación entre iguales. Yo creo que a la vez también estáis modelando lo que es una parentalidad. O sea, tú y tu coterapeuta sois padres que estáis regulando lo que ellos no tienen padres y que les permiten guardar sus secretos individuales también. No solo se les permiten, les protegéis de sus secretos individuales. Entonces, hay un apego no solo al grupo y esa relación entre iguales existe porque hay buenos padres. Que parece que hacéis poca intervención, pero la hacéis un montón. Y no es una intervención intrusiva, ni abusiva, ni de dejadez, etc. Estáis ahí. Y yo creo que el modelo es no solo del grupo, de los participantes del grupo, sino también de los terapeutas. Estáis creando un modelo de una familia que tienen varios hijos y que puede haber ciertas relaciones respetando la individualidad de cada uno. Muy bonito. Sí, eso es así. Bueno, y luego como en todo grupo, luego hay un espacio entre nosotros para hablar y para ver lo que ha surgido y nos conocemos de hace tiempo y sí que funcionamos. Muchas veces cuando funciona en coterapia con otra persona, haces muchas cosas sin darte cuenta, digamos, de una forma bastante coordinada, ¿no? Y es verdad. Y pasa en alguna ocasión, a mí, bueno, en este grupo pasó con un chico que, bueno, en una sesión algo dije, que se encaró conmigo y bueno, yo me quedé callado. Y bueno, me quedé callado porque se quejó, no sé qué. Bueno, entonces, gracias como pasa tantas veces en las familias, ¿no? Entonces fue la coterapeuta que, bueno, continuó, yo me quedé callado durante 15 minutos, digo, no digo nada porque, bueno, había una situación de tensión con este chico hacia mí. Entonces fue la chica, la coterapeuta, la que siguió llevando la dinámica del grupo y luego yo tuve una intervención más discreta y ya está, lo superamos de aquella manera, pero sí que funcionamos. Y es que en lo que has relatado, la primera intervención es un reto a la autoridad. No, Sí. esto es falso, esto es no sé qué tal. Y ahí has tenido que regular y modular todas esas emociones de cara a todo el grupo. Y una vez que se supera que la autoridad puede aguantar el ataque, entonces se sienten seguros. Y entonces pueden relacionarse entre ellos y jugar al roleplay, ¿no? Pero la primera defensa, el primer reto, el primer test es de un ataque a la autoridad. A ver qué pasa. La más fuerte, ¿vale? La más fuerte, sí. La líder dice, oye, esto es y teatro. Una vez que lo superas, el grupo empieza a funcionar. Así es, sí. Así es un funcionamiento habitual de esta chica que luego participa muy bien, pero primero aparece este reto de decir, oye, esto no vale para nada, es falso. Así es, sí. No es de esta chica, es del grupo, que nominan a esta chica para que lo haga para todo el grupo. Sí, estoy de acuerdo contigo. ¿Puedo comentar? Por supuesto, adelante, Enrique. Bueno, me parece fantástico, Fernando, ¿no? Sobre todo, a mí estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con los comentarios que te han hecho.
la misma impresión que ya compartimos en nuestro grupo. A mí me parece que hay mucha riqueza en todo esto y entonces, claro, de las riquezas que hay en tu trabajo, yo tengo una mirada en la cual me pregunto, bueno, ¿cómo resaltar lo más significativo? Y en esto es donde yo creo que toda la introducción de la parte teórica, al menos para la presentación que has hecho aquí entre nosotros, es como que lleva mucho tiempo y lo que es más valioso, que es la clínica, que a mí me parece, esta es mi impresión, o sea, es una clínica riquísima, queda seguramente por una preocupación. Nosotros tenemos una preocupación, lo digo por mí, siempre, bueno, esto que estoy haciendo, a ver cómo les explico de dónde viene, cuál es la teoría, pero me parece que lo tenemos que reducir a mínimos, Fernando, y quedarnos con esto, o sea, porque los contenidos clínicos de lo que has presentado, a mí me parece lo más rico, pero no sé, esto lo dejo abierto a la consideración de los demás, ¿no? Y es como que, bueno, los que quieran saber de mentalización y de apego, vayan a los libros, digamos. O sea, les voy a traer esto que no está en ningún libro. Si esto está, digamos, porque todo lo demás lo pueden ver en los libros, digamos. O sea, Bueno, tienes razón, Enrique. Lo que pasa, yo aquí también vendo mi libro, digamos, ¿no? Es decir, que... Pero lo puedes vender diciendo, por favor, cómprenlo y léanse esto. Pero ahora vamos a compartir esta cuestión que me parece que es, no sé, un riesgo de quedarnos en la cáscara, o sea, que la cáscara se lleva mucho tiempo y digamos, el contenido que es riquísimo, queda con poco tiempo. Bueno, esto ya te lo he dicho, y Sí. digamos, me parece, pero yo me critico a mí también, ¿eh? O sea, en este sentido, que a veces la preocupación es a ver que se entienda bien de dónde viene esto que voy a traer. Pero si nos quitamos esa preocupación, vean, voy a traer la experiencia clínica, punto. Los que quieran de mentalización y de apego y todo eso, vayan al libro. Y entonces traigo esto. Tienes razón, Enrique. Yo he intentado ser breve en eso, pero es verdad que el marco, para mí es importante mostrar ese marco de referencia que es distinto a otros enfoques que podemos compartir, ¿no? Es decir, mira, este es un enfoque de 12 sesiones, semiestructurado, que ya le da un lugar distinto, digamos, ¿no? Por tanto, bueno, quizás sí hubiera podido centrarme directamente en el material, pero en fin, no sé, pienso que me parecía que es importante. Pero bueno, yo creo que no he parado demasiado tiempo en el principio, pero bueno, siempre es una impresión personal. No, pero por ejemplo, fíjate, Fernando, esta cuestión que estábamos hablando, que te la señalaba Alberto, que me parece que es clave clínicamente en todas las terapias, en todas las relaciones, o sea, donde hay un alguien que se siente contenido por el otro en un momento dado, o se debería de sentir contenido, y en un momento dado hace una intervención de estas, que claro, podríamos decir, consciente e inconscientemente, al descubrir que no te ha destruido con esa intervención, recién se siente contenido, porque es como, podríamos decir, es como un ITV. Si soporta esto, me puedo sentir contenido, y si no, es que no contiene, cero al cociente, ¿no? Bueno, me parece que esto es fantástico, ¿no? O sea, es fantástico de compartir, pero bueno, ya voy a Sí, en ese sentido, sí, yo creo que quizá es muy asimilado, pero todos los adolescentes te ponen a prueba. Esto no, claro. es una constante, ¿no? El adolescente siempre te pone a prueba, pero casi en cada sesión de una forma o de otra. Y bueno, no está tan acostumbrado a eso que no lo da tanto valor, pero es verdad, el adolescente siempre te pone a prueba porque es su función como adolescente. Es decir, bueno, tú dices esto, pero a lo mejor yo puedo decir otra cosa, pues está muy bien, ¿no? Por tanto, es un desafío a la autoridad, es verdad, pero también es una reivindicación de sí mismo. Y por ese lado yo creo que tiene mucho valor, digamos, ¿no? Esto que tú dices no, bueno, pues esto que tú dices no es lo que yo digo. Entonces luego al final podemos hablar los dos, ¿no? Luego al final podemos hablar los dos, porque fíjate que en la segunda sesión no me dejan expresarme, no puedo decir lo que yo quiero. Seguimos un poco con ese hilo de que pueda haber
más de una voz, ¿no?, que se puedan entender, ¿no? Más de una voz, la del adulto y la de uno mismo, ¿no? Tiene ambas cosas, ¿no? El desafío al otro, pero también la reivindicación de sí mismo. No sé, Es interesantísimo esto que estáis planteando. Yo me veo en esta función de tener que terminar porque se nos agotó el tiempo y estaba pensando que qué importante estos aspectos que esbozabais de la clínica de los adolescentes en el tratamiento de muchos adultos, ¿no? Donde nos podemos retrotraer y pensar cómo fue ese adulto de adolescente. Nos quedamos con ganas de clínica, Fernando, y me gustaría proponerte que tenemos, que nos quedaríamos pendientes de hablar de esta clínica y yo creo que nos hemos quedado con muchísimo interés de saber de este ensayo clínico sin medicación, nos has dicho que es un grupo experimental. Por favor, Fernando, ¿podríamos contar contigo en el próximo espacio clínico para que nos contaras cómo es este espacio clínico en la próxima reunión nacional? Sería un placer para nosotros. Bueno, pero no sé si da mucho de sí. Es un ensayo clínico, es un poco árido, ¿eh? Pero bueno. No, yo creo que teniendo la perspectiva desde... es una asignatura que tenemos, la investigación en grupos. Yo creo que nos vas a hacer aportaciones interesantes. No hay problema. Si lo aceptas, será un placer para nosotros. Pero ¿Sí? es un enfoque distinto, ¿eh? Si recuperamos lo que dice Enrique del material, eso es otra cosa, es un estudio. Pero bueno, sí, encantado. Si os parece interesante, tenemos ya resultados preliminares, digamos. Claro, aunar lo asistencial y aunar la investigación sí, es un reto. Es un reto, es un reto. Y yo creo que en este espacio clínico tiene que quedar representado este reto en el que estamos todos en la sanidad pública, ¿no? Y desde la sección me parece importante apoyar estos trabajos. Vale. Muchísimas gracias, Fernando. Nos quedamos con más ganas de hablar de la clínica. Se nos fue el tiempo y continuamos el próximo día. Muchísimas gracias a todos. Damos ahora paso al inicio de la reunión nacional con el orden del día. Muchísimas gracias a todos.